Tiene la palabra el diputado Luis Petri. Gracias, señor presidente. La verdad que esta no es la primera vez que este cuerpo se aboca al tratamiento del cannabis para uso medicinal. Esta discusión, al menos en el Congreso de la Nación, arrancó en el año 2003, cuando por primera vez se presentaba un proyecto que regulaba y que establecía la exhibición de pena en los supuestos de la utilización medicinal del cannabis. Yo aquí tengo, por ejemplo, la cantidad de proyectos que se presentaron en la Cámara de Diputados desde el año 2003. Son más de 10 los proyectos que se presentaban estableciendo en la gran mayoría de los casos modificaciones a la ley de estupefacientes, modificaciones a la ley 23737, en algunos casos modificando el artículo 5, en otros supuestos modificando el artículo 15 de esa ley. Y es así, por ejemplo, señor presidente, que se presentaron proyectos en el 2005. Yo le voy a solicitar, señor presidente, que pida silencio. Por favor, sí. Silencio, los diputados. Se presentaron proyectos en el 2005, se presentaron proyectos en el 2008, en el 2010, en el 2013, en el 2014, y todos compartían esta finalidad, esto es, impedir la aplicación de penas para aquellas personas que utilizaran con fines medicinales el cannabis. La República Argentina, desde el año 1968, había sancionado una ley, que era la ley 17.818, y en esa ley, expresamente en su artículo 3º, decía que quedaba prohibida la producción, fabricación, exportación, importación, comercio y uso de estupefacientes contenidos en las listas 4 de la Convención Única sobre Estupefacientes del año 61. En esa lista 4 estaba el cannabis para uso medicinal. Pero esa ley y ese artículo establecía una dispensa y establecía expresamente que se exceptuaba de las cantidades estrictamente necesarias para la investigación médica y científica, incluidos en los experimentos clínicos de estupefacientes. ¿Qué quiero decir con esto, señor presidente? Que desde el año 68 el Estado Nacional tenía en sus manos una herramienta poderosa a la hora de efectuar los estudios, el análisis y la investigación médica del uso del cannabis y de sus efectos en la salud de la población. Es cierto, en el año 68 todavía no existían estudios que dieran cuenta de la importancia del cannabis, por ejemplo, en patologías tales como la epilepsia refractaria, la fibromialgia, para pacientes oncológicos, para pacientes que tuviesen HIV-Sida o, por ejemplo, para pacientes que tuviesen algún otro tipo de patología en donde fuese recomendada la utilización del cannabis. Si bien en el 68 no existía, sí ya comenzaba a existir este problema en el año 2003, y de eso da cuenta la cantidad de proyectos que se presentaron desde esa oportunidad en el Congreso de la Nación. Y hubo una constante, señor presidente, durante todo este tiempo. ¿Cuál fue la constante? Fue la negativa a tratar estos proyectos. Tienen giros por lo general a las comisiones de Salud Pública, Narcotráfico, Adicciones, Seguridad, Interior, pero más allá de los giros, más allá de los lugares en las comisiones en donde debería ser tratado, la respuesta del Estado siempre fue la misma: negar el problema, negar la utilización del cannabis para uso medicinal. Y yo recuerdo hace pocos días atrás, cuando discutíamos la ley de precursores químicos, señor presidente, en ese momento en donde desde el oficialismo impulsábamos la incorporación en el artículo 5 de la ley de estupefacientes de la palabra precursores químicos y o materias primas utilizadas en la elaboración de estupefacientes,
surgió el debate de la utilización del cannabis medicinal y muchos plantearon, y desde muchísimas bancas se planteó la necesidad de modificar la ley de estupefacientes y nos decían que si no modificábamos la ley de estupefacientes estábamos criminalizando a todas y cada una de las personas que hacían uso del cannabis medicinal y estábamos perdiendo una oportunidad histórica para permitir encontrar una solución al uso del cannabis medicinal. Y nosotros les decíamos, queremos tratar y tenemos la voluntad política de tratar el uso y los efectos del cannabis en la salud de la población, pero no nos parece que sea el marco en la discusión de una ley de estupefacientes. Creemos que tiene que haber una ley específica. Creemos que lo que tenemos que discutir a la hora de la utilización del cannabis para uso medicinal, más allá de la ley de estupefacientes, es el rol del Estado. ¿Y por qué digo que en esta discusión, en definitiva, lo que estamos y lo que está en discusión es el rol y la participación del Estado como garante, custodio de la salud pública? Porque de acuerdo, señor presidente, a cómo ubiquemos al Estado, de acuerdo al lugar que le demos al Estado, sea como persecutor de políticas criminales o sea como promotor de la salud, será la respuesta que hoy le daremos a la población que hoy necesita de la utilización del cannabis para uso medicinal. Tuvimos durante todo este tiempo un Estado ausente en lo que tiene que ver con la promoción de políticas públicas a partir de la elaboración del cannabis. Y esto es evidencia irrefutable. Si el Estado hubiese estado presente, tendríamos ya en nuestro poder investigación científica concluyente, tendríamos en nuestro poder estudios que acreditaran y garantizaran los efectos positivos de la utilización del cannabis para todas y cada una de las patologías. Pero no contamos con esa información, señor presidente. Y hay algunos que creen que del rol de Estado ausente en la materia de promoción de políticas públicas tenemos que darle al Estado solamente la mera calidad de Estado espectador. ¿Qué significa esto del Estado espectador? Es el Estado que no resuelve el problema, que no genere información, que no genere evidencia científica, que no promueve el cuidado de la salud pública y la atención integral a los pacientes que necesitan de la utilización del cannabis para uso medicinal, sino que por el contrario se lava las manos y básicamente le dice a todos aquellos usuarios y pacientes de cannabis que hagan lo que puedan y como puedan. Y nosotros desde el Congreso de la Nación no podemos dar esta respuesta, pero esta respuesta estuvo escrita en muchos proyectos que le daban ese rol menor y esa participación menor en el cuidado de la salud pública y solamente se dedicaban a no criminalizar las acciones o las conductas que fueran eventualmente violatorias de la ley de estupefacientes. Nosotros decíamos, no alcanza, señor presidente, con un Estado que observe de lejos cómo los particulares, cómo los usuarios, cómo los pacientes resuelven individualmente su problema. Porque acá estamos hablando de salud pública, porque acá estamos hablando de cuidados paliativos en muchos de los casos a partir de la utilización del cannabis para uso medicinal, porque acá tenemos que involucrar al Estado, porque si no involucramos al Estado, no solamente no hay investigación que certifique respecto de los efectos positivos, sino que lo que es más grave, al no haber Estado no hay control, al no haber Estado no hay protección de los pacientes, al no haber Estado no hay garantía de la pureza, al no haber Estado no hay médicos que lo puedan prescribir. Y por eso nosotros decíamos, señor presidente, necesitamos un Estado que sea protagonista. Y de eso se trata el despacho que vamos a tratar hoy, de poner las cosas en su lugar, de volver a poner al Estado en el centro de la escena, de darle al Estado el lugar que no debió perder y que no debió dejar de ocupar en todo este tiempo a la hora de garantizarles a todos y cada uno de los pacientes y de los familiares de pacientes que se vieron prácticamente forzados a elaborar su propio aceite de cannabis, que iba a ser el Estado
el promotor, garante y custodio de la salud pública de todos los argentinos que reclamaran y requirieran cannabis para uso medicinal. Por eso, señor presidente, en este despacho, que quiero hacer algunas menciones, y ¿sabe por qué lo quiero hacer, señor presidente? Sé que se me agota el tiempo, pero no va a estar de más. Porque se ha mal informado respecto de los alcances de este proyecto. Cuando lo presentábamos en el debate en las comisiones que se abocaron, que fue la Comisión de Seguridad, la Comisión de Salud y la Comisión de Legislación Penal, lo primero que se dijo y el primer cuestionamiento que existió fue que era cabecera la Comisión de Seguridad Interior. Y es verdad, quizás, y correspondía que fuese cabecera la Comisión de Salud. Ahora bien, la Comisión de Salud fue muchas veces cabecera de estos proyectos a lo largo del 2003 y no dio el debate y no generó un proyecto que de alguna manera posibilitara dar una respuesta a aquellas personas que padecían problemas y patologías que tenían indicado la utilización del cannabis. Y desde el enfoque de la salud pública, señor presidente, desde el enfoque de la salud pública convocamos especialistas y fueron concluyentes, como lo es y lo ha sido concluyente el ANMAT respecto del uso del cannabis y respecto del rol que tiene que tener el Estado en la elaboración y en la producción del aceite de cannabis. Y cuando informábamos respecto del despacho, decían que nuestro despacho, el despacho de la mayoría, solamente promovía la investigación y se circunscribían al artículo primero. Decían, esto es una burla porque solamente promueve la investigación médica y científica. Y nosotros les decíamos, no basta con la investigación médica y científica y no alcanza para comprender los alcances de este proyecto leer el artículo primero, sino que hay que leer en toda su extensión y en todo su alcance el contenido de la ley, porque estábamos dando cuenta de todas y cada una de las necesidades de una población que actualmente consume cannabis para uso medicinal y que requiere que existan controles, que se certifique y garantice la pureza. Diputado, podemos ir cerrando. Voy terminando. Con este proyecto, señor presidente, a partir de quienes se incorporen al programa, van a tener un cuidado integral de su salud, van a contar con un Estado que les va a proporcionar el aceite de cannabis, se va a informar y se va a hacer docencia con los médicos que muchas veces por falta de conocimiento se presentan como un obstáculo a la hora de prescribir la utilización del cannabis. Se va a poner a disposición todo el sistema de salud para que en definitiva se genere la investigación y la evidencia científica respecto de los resultados positivos, pero también respecto de los resultados adversos. Y también, señor presidente, se prevé que hasta tanto el Estado puede elaborar y les pueda otorgar a todos y cada uno de los pacientes la posibilidad de tener cannabis para uso medicinal, que aquellos que se incorporen al programa van a tener la posibilidad de importar gratuitamente, sea el aceite de cannabis o sean sus derivados. Para terminar, señor presidente, vuelvo sobre el comienzo, cuando discutíamos la ley de estupefacientes y precursores químicos, decíamos, este no era el lugar y no era el momento para discutirla porque la teníamos que discutir dando una respuesta integral a aquellos que hasta hoy solamente encontraron silencio por parte del Estado. Hoy nosotros creemos que el Estado tiene que volver a ocupar el rol de protagonista y promotor de la salud pública de todos los argentinos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.